Hola amigos, aquí les enseño a medir con pulgada. Espero que les sea útil. La pulgada está compuesta por 16 milímetros. Aquí como pueden ver. Vamos a medir en pulgadas. La parte de la pulgada que tenemos aquí se divide así. Por ejemplo, media. Es decir, aquí está la pulgada. Media sería 8. Aquí como vemos. ¿Entienden? Vamos a ver. Ya queda 8 como factor principal, que es la mitad de 16. Entonces, cuando elevamos 8 a la 1, tenemos un dividendo 8 a la 1, sería que este factor sobre 8 serían 2 rayas. Es decir, un octavo es igual a 2 rayitas. ¿Entendemos? Vamos entendiendo por ahí. Lo otro, un cuarto, que sería 16 dividido entre 4. Sería que un cuarto es 4 unidades. Sería aquí 1, 2, 3 y 4. Casi siempre la cita o las lienzas tienen marcadas aquí los símbolos, como la mía tiene esos símbolos así. Completa la pulgada, media pulgada, un cuarto de pulgada, 3/4 de pulgada. Ok, tenemos por ejemplo el 3/4 sería 3 por 4, 12. Sería 4, 4 y 4. Son 4, 4 y 4. Es decir, el 4 3 veces hasta la mitad son 8 más 4 más. Ese es el 3/4. Por ejemplo, vamos a las unidades de 16, que sería completamente, por ejemplo, 5/16. Si le ponemos 5/16, sería de 16, 5 unidades. Quedamos con cuarto hasta aquí. Este es 5/16. Por ejemplo, vamos a hacer otra prueba con un 16. 13/16. Es decir, que 16 unidades que trae la pulgada, 16 unidades que tiene, sería 12 y 13. Aquí sería. Bueno, espero que hayan entendido un poco la explicación de la pulgada, como las unidades, por ejemplo, 7/18, 7/8, que decía 7, siempre que esté el 8 debajo, se multiplica por 2, serían 14. 8, 4, 12 sería aquí, 14 sería aquí. 7 octavos. ¿Entienden? Más o menos ahí está la descripción de lo. Repito, si tienes medio, es en el centro de la pulgada. Si tienes un número con 8 debajo, se multiplica el número de encima por 2. Es decir, un octavo son 2 rayas. Si tienes la unidad de 16 con un número encima, significa 16, que es la división de la pulgada. Cada rayita, por ejemplo, 5 rayitas sería aquí. 13/16 sería de 16, 13 sería aquí. Cuando tienes las unidades por encima de 4, se multiplican por 4. Es decir, un cuarto son 4 rayas, 3/4 son 12 rayas. Así más o menos sería. Igual, aquí estamos con el 8 y estamos que se multiplica el número de encima por 2. Es decir, que serían 14 rayas. 7 por 2, 14 serían 14 rayas. Esa es la explicación de cómo se explica en pulgadas. Espero que les sea útil. Cualquier duda, sugerencia, su punto de vista, su manera de explicar, me lo dicen y lo dejen en su comentario o como más les guste. Espero que les haya sido útil. Saludos y que tengan un buen día.